Buenas noches, un saludo a todos los ecuatorianos que nos están acompañando desde su casa. Y el presidente Noboa cumplió con su promesa de campaña de hacer una consulta popular a todos los ecuatorianos. Los resultados nos comprometen a seguir trabajando fuerte y duro para cada uno de los ciudadanos en temas tan importantes como salud, seguridad, entre otros espacios. ¿Asambleísta Olsen considera que este es un revés a la presidencia de la República? Definitivamente no es un revés. Esto demuestra que somos un proyecto político democrático, respetamos los resultados y que el presidente Noboa cumple con su palabra, en este caso de promesa de campaña, y preguntar a todos los ecuatorianos qué opinan en 4 preguntas muy importantes y relevantes para la ciudadanía. Normalmente somos un proyecto político democrático y aceptamos los resultados. Ahora, ¿cuál es el plan B ahora para esto? Porque, bueno, se hablaba y se insistía mucho en el tema de las bases militares, por ejemplo, que de hecho ya hay acuerdos con Estados Unidos en ese sentido. ¿Cuál es el plan B por eso? Buenas noches a todos los medios de comunicación, buenas noches, queridos ecuatorianos. Es importante que sepan que nada va a parar el progreso de nuestro país. Aquí tenemos unos resultados, los cuales respetamos y que nos comprometen y nos fortalecen para trabajar con las herramientas que tenemos en el proyecto que ha trazado el presidente de la República, Daniel Noboa, para combatir al crimen organizado, al narcotráfico, a la inseguridad y a ese pasado nefasto que lamentablemente quiere que este país no avance. Sin embargo, a pesar de que respetamos los resultados, el pueblo se ha pronunciado, nada va a parar el progreso de un país que mira hacia adelante, que busca progreso, que busca desarrollo y que cree y tiene esperanza de días mejores para la familia ecuatoriana. ¿Cuáles serían las próximas herramientas que vamos a utilizar para sostener estos acuerdos con Estados Unidos y poder tener una base militar? Bueno, primero, como Acción Democrática Nacional, nosotros vamos a ser totalmente respetuosos, democráticos en el pronunciamiento de los ecuatorianos el día de hoy. Vamos a seguir trabajando con las herramientas que nosotros tenemos, siempre teniendo como prioridad a todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches. La derrota es apabullante. Aproximadamente el 60% del electorado le dijo que no al régimen de Noboa, un resultado completamente inesperado que sorprendió a todos. El presidente no sale a enfrentar la terquedad de los hechos, envía como emisario a Niels Olsen, el presidente de la Asamblea Nacional. Olsen disimula, se esfuerza por mantener un rostro que transmita calma, solo logra una tranquilidad fingida. Sus expresiones son una medida precisa del tamaño del golpe que acaban de recibir. Procuran llenar el profundo abismo político que tienen enfrente con una muy disminuida prepotencia que opta por la negación. Consultamos, pero no vamos a cambiar nada. Las reacciones de los días posteriores del gobierno no solo evidencian el desconcierto, agrandan su incompetencia, no saben qué hacer. El futuro del régimen no se ve bien, pero el futuro de la devastada democracia ecuatoriana se ve muy esperanzador. Este es El Cuarto de Atrás. En este episodio charlamos sobre los resultados del referéndum y la consulta popular convocadas por el régimen de Noboa. Este es el 6º episodio de la serie dedicada al debate acerca de esa convocatoria consulta popular. Bienvenidos al Cuarto de Atrás, el podcast de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Mi nombre es Mía Sichique y hoy nos acompañan 2 queridos compañeros. Mónica Mancero, politóloga, experta en feminismo, en política contemporánea y en política también. David Chávez, profesor de nuestra facultad, sociólogo, analista político, experto en Marx y estudioso profuso del marxismo relacional. ¿Estamos de acuerdo que esos son sus perfiles? Lo de experto yo me quitaría un poco, pero intento hacer cosas con eso. Compas, estamos cerca de cumplir una semana de unos resultados electorales que probablemente para muchos de nosotros fueron bastante sorpresivos. No nos esperábamos este triunfo del no, tan apoteósico además, teniendo en cuenta que Daniel Noboa ganó hace poquito con un voto bastante considerable de la población ecuatoriana. ¿Cuál es la lectura que ustedes le dan al triunfo del no? Mónica, ¿quieres iniciar? Claro, muchas gracias. Sí, realmente es un triunfo inesperado. Creo que ni del un lado ni del otro se esperaba semejante resultado. Creo que este triunfo es del campo democrático popular
y que definitivamente es una derrota muy fuerte, no solamente para el gobierno, sino para las tendencias de derecha que manejan este discurso, digamos, tan autoritario y que quieren desconocer la Constitución. Creo que nuestra Constitución quedó legitimada, ¿no? Y que esa legitimidad, digamos, procede de este 60% aproximadamente de respaldo que tuvo, pero también porque la ciudadanía pudo reconocer, digamos, se hizo una pedagogía de la Constitución en toda la campaña, ¿no? Y eso permitió realmente que la gente pudiera apreciar mucho más, digamos, todos esos esfuerzos que se hicieron en un momento determinado, que fue un momento muy, diría, muy participativo, ¿no? Quizá el más participativo, el más hegemónico, se ha dicho que pudo tener nuestro país. Entonces, en efecto, eso significa, digamos, realmente una victoria importante que yo le decía a David hace un momento, no solamente es que hay que reconocerlo, sino que hay que celebrar. Por ahí algún actor decía, no hay que celebrar. No, claro que hay que celebrar, estamos felices y el pueblo necesita celebrar y necesita saber qué es lo que ganó, qué es lo que triunfó en ese momento y qué es lo que perdió. Yo creo que perdió, se derrotó a esta propuesta tan autoritaria que, digamos, ha venido complejizándose. Yo creo que cuando la gente votó por Noboa, votó por un Noboa de centro, un Noboa, digamos, que no se mostraba realmente como era, ¿no? Creo que ha ido tomando una deriva bastante autoritaria y esto la gente rechazó, porque además de las formas es el fondo, y el fondo tiene que ver con un proyecto sumamente excluyente y además de eso totalmente, ¿qué diríamos?, sin resultados, ¿no? Porque se esperaría que la gente pueda apoyar si es que muestra algún tipo de resultados, pero no los ha tenido, digamos, en ninguno de los ámbitos prácticamente, no lo ha tenido en seguridad, en política pública, miren la cuestión de salud, de educación, pero ya estamos en los límites, ¿no? En los límites en todos los temas, o sea, en seguridad estamos al límite de... ¿Y qué pasa? Que además de eso nos encontramos que en todas esas áreas no ha habido un gasto público, no ha habido una gestión pública, o sea, no saben cómo hacerlo, inclusive tienen los recursos, nos han subido el impuesto, estamos pagando mucho más que antes, y sin embargo la cuestión es que no saben ejecutar. Entonces me parece que toda esta victoria se debe a un cúmulo de causas, ¿no?, que tienen que ver tanto con esa mala gestión, pero también con esos síntomas tan autoritarios que se han expresado de una forma, digamos, tan dura, tan difícil como el hecho de cómo se encubre esta cuestión de los 4 niños de las Malvinas, por ejemplo. Esos son agravios que la gente no ha estado dispuesta a perdonar. Y eso me parece que es un logro muy importante, porque los defensores de derechos humanos han estado tras de esto y, bueno, han querido ocultarlo y más, pero son esos tipos de agravios, los agravios del paro nacional, con cuántos muertos hubo, agravios que tienen que ver con, digamos, esa displicencia que tiene el presidente para con todos, incluido ahora con sus propios votantes, que no aparece a dar la cara, en fin. Entonces son esos agravios, pero también esa mala gestión, digamos, ¿no? Y por el otro lado, creo que las cosas que ha hecho bien la campaña del no, que ya conversaremos sobre eso. David, permíteme una cosa, sí, Mónica nos decía que había que celebrar que ganó el no, así que celebremos. Bueno. Celebramos un ratito, un poquito, salud por el no, pueblo ecuatoriano, por el pueblo, siempre nos salud. sorprende de manera increíble, como en esta ocasión. Sí. Estamos gratamente sorprendidos. ¿Cuál es tu lectura, David? Gratamente sorprendidos y muy sorprendidos sobre todo. O sea, a mí me parece que por ahí no falta quien aparece ahora y dice, no, yo sí sabía que iba a ganar el no. Por Dios, nadie lo sabía, como bien decía la Mónica. Esto fue una cosa que dejó desubicados, además, políticamente a todos. O sea, fue tan fuerte el impacto de este resultado y tan es así que no se lo esperaba nadie, que en realidad todos los actores políticos quedaron desencajados y desubicados frente al nuevo resultado. Porque los más optimistas, recuerden ustedes,
poco antes de la elección, decían que posiblemente, y además era esa la lógica, ¿no? Posiblemente se ganaba la pregunta A y la pregunta D, la de las bases militares y la de la Asamblea Constituyente. Y resulta que no Maluca, solo se dicho, ganó... ¿cierto? Maluca en sus encuestas lo atinó, bueno, ahora está mostrándose como el único que le atinó, pero hay que tener en cuenta que lo atinó igual solo en esas dos preguntas. Sí, la B y la C en sus encuestas perdían. Y entonces lograr semejante respaldo al no, que está ligado a estas dos cosas que ya decía la Mónica, en mi opinión, es tanto un rechazo a la gestión de Noboa. Y yo inclusive ampliaría un poco más, es a Noboa, pero también creo que es un rechazo ya a esta sucesión de gobiernos incompetentes, indolentes, que han sido incapaces de resolver los problemas del país y que además los han profundizado más. Yo me animo a decir que lo de Noboa de este momento es la lacización o la morenización de Noboa, que me parece que estuvo oculta durante mucho tiempo gracias a la propaganda y al despliegue que hacían, ¿no? Entonces, está el rechazo, pero efectivamente también está el apoyo a la Constitución, que me parece que es sumamente interesante, y eso ratifica que indudablemente la Constitución de Montecristi es la Constitución más democrática que ha tenido el Ecuador contemporáneo. O sea, ninguna Constitución ha tenido semejante respaldo, desde cómo fue pensada, cómo fue llevada a cabo, cómo fue ratificada en las urnas y cómo termina siendo ratificada hoy otra vez. De largo es más democrática que la Constitución que promovió la dictadura a finales de los 70 y que la Constitución que terminaron redactando en un cuartel encerrados la Democracia Popular y el Partido Social Cristiano. Entonces, creo que efectivamente fue muy sorpresivo y ahí yo ratifico lo que igual ya decía la Mónica y lo que acabas de decir también. Hay que festejar. Esto es, porque ustedes saben que siempre se dice cuando hay elecciones este cliché ya manido de es una fiesta democrática. Yo creo que esta sí es una fiesta democrática. Sí. O sea, ver a la gente salir a la calle a festejar después de tanto sufrimiento colectivo. Y en disparidad de condiciones, digamos, ¿no? Además, la el simetría, terreno, claro. la simetría tan grande. O sea, haber vivido esto de la... Porque además el país, el Ecuador ha sido un país que en los últimos años ha sufrido muchísimo. O sea, desde la violencia que está desatada en todos los niveles hasta la violencia represiva y algo que podemos llamar como la violencia de la desesperanza. O sea, de que el país va poniendo esperanza en un tipo como Noboa. Yo coincido en esto de que mucha gente votó esperanzada en que Noboa iba a resolver las cosas. Y de pronto darse cuenta que no. Y que ya va pasando una y otra vez. Y que sales a la calle y lo que recibes es una terrible represión. Que no hay mecanismos democráticos por los cuales se pueda reclamar, quejar, que la justicia no funciona, que no funciona nada. Entonces, claro que tenemos derecho a festejar si ganamos una. O sea, ganamos una y ganamos bien, contundentemente. Claro que tenemos derecho a festejar. Hay que celebrar la fiesta de la victoria popular y democrática, efectivamente. O sea, de que... Y yo además me pongo muy, muy contento al decir esto porque yo soy de los que yo creía que ya todo estaba perdido. O sea, yo soy de los que creía que en realidad este país ya estaba completamente fascistizado y no íbamos a poder salir de esto y esto solo se iba a seguir incrementando y el deterioro, la violencia, la represión, la incapacidad de los gobiernos iba a continuar. Entonces, yo no fui tan pesimista, por ahí tengo un artículo que ya lo comentaré a mí, que era un poco más optimista, pero no tanto, sino sí, es que creo que no eran épocas, digo, o sea, mal que bien, yo sí soy un pesimista inveterado, pero digo, pero en general no era, en el ambiente uno no sentía, no había mucho optimismo, en general quiero decir. Entonces vale mucho la pena celebrar esto, porque creo que nos devuelve esta emoción de saber que en este país hay todavía un sentido democrático, hay todavía un sentido antioligárquico, que ha sido una tradición política del Ecuador. O sea, el Ecuador tradicionalmente ha sido antioligárquico, o sea, no tolera mucho a las oligarquías. Pero habría que ver cómo no le votaron nunca al padre de este presidente actual, ¿no? La gente por ese sentido, porque la oligarquía siempre generaba esto. Y mira que él iba con colchones, con sillas de rueda, con cositas más grandes que ahora. Claro. La gente no le aceptaba, o sea, nunca le dio la gana. Bueno, dicen que por ahí que le robaron, pero no nos consta igual que... Pero no creo, porque siempre hubo ese rechazo. Pero hubo ese rechazo, entonces... Que le hayan votado al hijo me parece que es de esta esperanza que había, ¿no? Muy posiblemente. Bueno, también hay un sector muy muy identificaban de sí todo. No, pero me refiero a los sectores más populares que te dieron su voto, ¿no? En su momento lo dieron, un respaldo más amplio. Pero porque también son generaciones nuevas y como que no, digamos, le veían en un entorno al Noboa dentro de la oligarquía bananera.
como nosotros le veíamos al Alvarito, nuestra generación me refiero. Sí, yo creo que sí. O sea, digamos, sí hay una diferencia. Porque Sí, además los sí. más chicos lo veían como, no era un oligarca además. O sea, no proyectaba la imagen de un oligarca. Proyectaba la imagen de un chico joven, empresario, que no lo es, pero proyectaba esa imagen. Y claro, y uno podría hacer solo un estudio de la familia Noboa, ¿no? Porque en cambio el viejo Lucho Noboa sabía perfectamente bien el rechazo que había a las oligarquías y por eso manejaba la política tras bastidores toda la vida. Creo que fue el más inteligente de los tres, e inclusive en el plano de los negocios. Además es el que hizo la fortuna, el único que hizo, pero políticamente sabía que a la oligarquía no le va bien políticamente, que había que tener un insolente recadero, como le dijo. Pero bueno, yo te diría eso de entrada. Sí, miren, en torno a la consulta hubo varias voces, actores políticos que de una u otra forma se atribuían el triunfo, ¿no? ¿Quién gana? ¿Quiénes son los actores políticos que se ponen encima de la palestra pública y dicen, bueno, esto fue un esfuerzo político, de partidos, fue un esfuerzo ciudadano, fue un esfuerzo de la sociedad civil? Porque yo los veo a ustedes tan entusiasmados que yo también me entusiasmo. Pero luego veo las noticias y veo que por ahí hay actores que dicen, no, es que casi que se los debemos a ellos, o a otros, O no tienen que celebrar, porque por ahí salen voces. O no tenemos. Para ellos no pueden celebrar. A mí me parece una ridiculez de eso. Si los partidos políticos se inscribieron, hicieron campaña, cumplieron su rol, es también de los partidos políticos esta victoria, y también lo es de las organizaciones sociales. Ellos con mucho más mérito, cierto, porque quizás no tenían los recursos o no los tuvieron de una, digamos, pero digamos, fueron con una iniciativa tan refrescante, con unos discursos tan renovados, con una frescura en general, digamos, que me parece que le dio a la campaña un sesgo totalmente inédito para lo que han sido las campañas anteriores, inclusive de propias consultas populares, ¿no? Creo que nunca la ciudadanía se ha metido tanto en algo, en una empresa así, ¿no? En una consulta popular, digamos. Bueno, los Estados Unidos, no sé, pero en su momento, pero era más un bloque. Ahora fue muy diverso y yo creo que esas narrativas de que quién tiene que celebrar, quién no tiene que... No tenemos que hacerle juego un poco a eso. Yo creo que de forma más madura hay que ver el rol que jugó cada uno. Los partidos son importantes, lo van a seguir siendo, son los vehículos los que canalizan la representación política, y por eso es que hay que fortalecerlos y hay que trabajar con los partidos. Y esos partidos lo que tienen que hacer es tratar de incluir a toda esta gente que ha estado, digamos, invitarla por lo menos, no es una cuestión obligatoria. También los movimientos sociales, las organizaciones tienen su autonomía, pero estuvieron muy claras las organizaciones acerca de cuáles serían los efectos de aprobarse esta consulta. Y fíjate que los riesgos no iban necesariamente a caer sobre las organizaciones, ¿no? Sino que eran cuestiones un poco más alejadas, podríamos decir, ¿no? Que, digamos, el medio ambiente, sí, es decir, sí, habían varias cosas que podían ser afectadas, derechos en general, diríamos, temas del medio ambiente, temas de género, temas laborales, entonces fueron múltiples causas que al final se van entrelazando, ¿no? Van constituyéndose una suerte de encadenamiento de todas estas, digamos, agendas que tienen estos movimientos, y que finalmente, digamos, van sumando, y me parece que ahí dio papaya, como se dice, todo el gobierno, especialmente porque puso más fuego en medio de la campaña. O sea, más allá de la pregunta, lo hizo tan mal que metió temas nuevos, ¿no? Como por ejemplo que las bases, pero entonces serían Galápagos, ¿no? O sea, donde sabemos que hay un sentimiento especial en los ecuatorianos sobre Galápagos, y que bueno, claro, ya es un patrimonio nuestro natural. Entonces obviamente la gente reaccionó más allá de lo que yo habría pensado realmente en eso de Galápagos. Sabía que, digamos, esa sensibilidad. Que no iba a tener esa influencia. Mónica, ¿tú podrías decir entonces que el accionar del gobierno y de sus representantes fue favorable a la opción del no? Terminó haciendo, mira, yo lo que creo es que realmente el presidente se puso a hacer una vocería directa por primera vez, ¿no? Fue mucho más espontáneo, y al hacerlo cayó en su propia trampa,
porque él fue uno de los actores, digamos, de estos mensajes que fueron funestos para la campaña, porque, por ejemplo, decir en los términos que se encuentra la salud ahora, que se va a suspender el servicio de salud, digamos, de parte de la Seguridad Social, de quienes somos afiliados al Seguro Social y mantenemos esos servicios, resulta que los quiere pasar al hospital, donde todos sabemos que eso está prácticamente fracasado, colapsado totalmente. Entonces, mira, es un error de monta, o sea, no es cualquier cosa. La gente se asustó también por eso. Entonces, de alguna manera el presidente y sus voceros, como la ministra de Trabajo también, ¿no? Que bueno, ya no se encuentra ventajosamente ahí, pero entonces fueron echándole leña, ¿no? Y eso pues hizo que evidentemente, digamos, no solamente eran por las causas legítimas de todos estos grupos sociales, que idealmente las tienen, que trabajan por eso, sino porque directamente estas cosas iban a impactar, digamos, en el corto plazo ya a las personas directamente, ¿no? Entonces fue una cosa de ida y vuelta con estas amenazas, más los agravios que yo llamo, que eso no hay que olvidar. Y me faltó el último agravio hace un momento, que era lo de Quimsacocha. Claro. Y como cuencana tengo que decirlo y resaltarlo, porque el tema de Quimsacocha fue la gran batalla, la madre de todas las batallas en Cuenca ha sido Quimsacocha. Nunca en la vida ha habido una movilización de ese, digamos, de ese tamaño, de esa calidad, de esa autoorganización, 100.000 personas en las calles, ¿no? Fue algo histórico. Y entonces, con todo el comportamiento que tuvo sobre Quimsacocha el presidente, pues lo que fue haciendo es, él ganó en la provincia del Azuay. Se le fue todo el capital político, lo quemó todo el hombre, o sea, realmente exterminó su capital político en el Azuay y así en muchos otros lugares. David. O sea, yo igual creo que, primero, yo soy muy crítico de la idea esta de que se está intentando posicionar de que no es un triunfo político, no es de los políticos, no es de los partidos, es de los ciudadanos. Porque, primero, la noción de ciudadanía así planteada se vuelve una cosa neutral en donde no terminas de definir qué mismo es lo que pasó en un proceso como este. Y me parece además que es ilógica, porque lo que estábamos discutiendo, porque sin duda la pregunta central de la consulta era la de la convocatoria a una asamblea constituyente, estábamos discutiendo el momento político por antonomasia, o sea, el momento del poder, de la posibilidad del poder constituyente, o sea, el momento político mayor, que es ese en el que la sociedad decide cómo se va a organizar. Entonces, claro, pensar que eso no es político, pues no tiene menor sentido. O sea, es político. Uno puede decir, bueno, sí, ya es político, la gente que tomó opciones, que tomó la opción de no está tomando una opción política. Entonces puede decir, no, entonces no es partidista, que es lo que quieren decir también con eso, pero igual, yo coincido con lo que ha dicho la Mónica. Claro que es partidista también, claro que hay partidos políticos que se la jugaron por hacer campaña política. Obviamente cuando dicen no es partidista hay una dedicatoria, hay que ser claros, ¿no? La bronca es contra la Revolución Ciudadana, es decir, la Revolución no puede la Revolución Ciudadana tomar porque la Revolución Ciudadana creo, porque no puede irse... La Unidad Popular también han de decir, o sea, pero no, ni siquiera le prestan atención, porque la cosa es contra la Revolución Ciudadana. Y yo de hecho más bien iba a poner como ejemplo, si a mí me dicen esto no le pertenece al MPD o a la actual Unidad Popular, yo lo que diría dentro es, ¿cómo no? Si el MPD hizo una profunda campaña, como acostumbran, además ellos que son una con pequeña seguimiento, maquinita, les vi ahí haciendo el control estaban electoral. Haciendo control electoral, o sea, hicieron una campaña sostenida en redes, en la calle, etcétera. ¿Cómo no les va a pertenecer al partido? Al Partido Socialista, que tuvo vocerías en torno a esto, buenas, que tuvo a su candidata, a ex vicepresidenta, como una de las, la ex candidata a vicepresidenta como una de las vocerías más importantes del NO, que es la Verónica Silva. ¿Cómo no vamos a decir que colaboraron? Más bien qué bueno, porque justamente lo que nos muestra esto... Ojo, no la foto de Lourdes Tibán y Aquiles y Marcela Guiñaga, o sea, no, lo que nos muestra es cómo las fuerzas políticas se juntaron. Dicho de paso, esos tres actores políticos no les vi haciendo mucha campaña por el no, pero más bien ver cómo sí es posible que los distintos partidos, a pesar de que a veces se matan entre ellos, y las organizaciones sociales, y gente no organizada en partidos, ni siquiera organizada en organizaciones formales, pero que se aglutinó en pequeños colectivos, en grupos de amigos, grupos de estudiantes, grupos de profesionales, e hicieron sus campañas por el no,
es un triunfo compartido, pero es además una muestra que sí podemos ponernos de acuerdo. Y ojo, que podemos ponernos de acuerdo en torno al pacto social que significa Montecristi. Sobre digo, al final, cuando uno detalla, ¿no? O sea, estos momentitos que ustedes decían que fueron justo los clave de la campaña, ¿no? Además que yo de paso quiero aprovechar para mandarle un profundo agradecimiento a Daniel Novoa, a Zaida Rovira, al señor Castillo, que no me acuerdo su nombre. Ayudaron un montón en la campaña, ¿no? Claro, hay que darles, uno tras otro. Hay que mandarles un regalo, hay que hacerles una placa por el triunfo, ¿no? Porque efectivamente lo que se construyó ahí es, o sea, estos momentitos clave, ¿no? Lo de las Galápagos, que uno podría decir, quizá no pegue tanto, de pronto no, pegó mucho, la gente se enojó mucho con lo de las Galápagos, lo del seguro social, lo que empezó a circular en algún momento porque alguno de los voceros dijo que querían arancelar la educación superior. Sí, también. Y curiosamente yo lo señalo siempre porque digo, parecería una tontería, pero el nivel de reacción que eso generó y la bronca que generó eso me parece también muy importante. Aquel episodio en el que Novoa salió a decir que iban a hacer la constitución con ChatGPT. El ChatGPT, sí, el ChatGPT ayudó. Pero claro, cuando vas uniendo los puntos, dices, esos son los valores que representa la Constitución de Montecristi. La defensa de la soberanía, los derechos de la naturaleza, los derechos laborales, los derechos en favor de los trabajadores, de las mayorías trabajadoras, la defensa del seguro social, que igual es una cosa muy vieja. Y claro, yo digo, o sea, la única explicación de por qué el gobierno actuó como actuó para mí es porque estaban envanecidos del poder que habían llegado a tener. O sea, no leyeron lo que estaba pasando en la sociedad, no leyeron que hay temas con los cuales no hay cómo meterse. O sea, con el seguro social, todo gobierno que ha intentado meterse con el seguro social le ha ido mal. Creo que están envalentonados porque pasaba lo mismo como con los subsidios como a los el diésel, combustibles. exacto, te iba a decir, como ya hubo pasaba lo mismo, exacto. Entonces, lo del diésel, entonces ahí es que se envalentonaron, dijeron, bueno, eso me permitieron, claro. Sí. Y otro factor que creo que es importante tener en cuenta es que yo creo que el gobierno se sintió ganador después del paro nacional. O sea, se comieron el cuento de que habían triunfado y de que después del paro iban a arrastrar un respaldo. Y por eso me parece que fueron al principio, porque al principio las torpezas fueron producto de poco cuidado político, por un exceso de confianza. Después se convirtió en una estrategia desesperada por tratar de contener la caída, que seguramente ellos sabían más que nosotros que podía ser peor de lo que ellos esperaban, ¿no? Con base en esto último que tú nos dices, David, ¿cuál es el futuro político de este gobierno? ¿Hacia dónde nos dirige? Y la siguiente pregunta, ¿estamos contentos? ¿Estamos optimistas? ¿Es posible capitalizar este triunfo en esta pluralidad de voces, de actores y demás? ¿Es posible que converjamos en un proyecto al menos común y que, no sé, pues, lo hagamos posible a nuestro favor, lo capitalicemos al favor de las izquierdas? No sé, algo por ahí más adelante. ¿Qué creen ustedes? Mire, yo veo veo muy poco probable que Novoa pueda levantarse de esto. Me parece que el golpe político que acaba de recibir, por vía democrática quiero decir, ¿no? O sea, que pueda volver a recuperar un respaldo mayoritario, un respaldo hegemónico, que le pueda volver a hacer ganar una elección, que le permita ganar las elecciones seccionales o alguna cosa así, me parece ya muy poco probable. Creo que, además, si siguen en la deriva de estos días, lo que nos han mostrado en esta primera semana post-elecciones, esto de irse es que además no tienen no dar la idea. cara, ¿no? No dar la cara. Claro, que es como ya bien decía la Mónica, o sea, ni siquiera se trata de dar la cara al país en general, a sus votantes. 40% se quedaron ahí esperando en la tele a ver si sale algún rato. ¿Y qué es el respaldo que según las mediciones tiene hace rato? Que no es un respaldo desdeñable, que es un respaldo importante, y que ni siquiera tenga un mínimo de respeto por sus electores, ¿no? Pero al final es la vieja actitud de las oligarquías, de que ellos no ven al pueblo, o sea, ellos no logran leer, digo pueblo en el sentido más tradicional, amplio de todos los sectores a los que se supone que representan, ¿no? Y además ese espectáculo bochornoso que ha sido la crisis de gabinete demuestra que no están yendo a ninguna parte, o sea que lo que hacen es ratificar, volver a seguir masticando el anticorreísmo que no les funcionó en la campaña, porque intentaron eso con lo de Glass y todo, intentaron, revivamos el anticorreísmo para ver si por ahí ganamos. No les funcionó, obviamente el país les dijo, estamos ya en otro, ¿no? O sea que necesitamos otra cosa. Y insisten en eso, pero además lo que es más pavoroso en el caso del gobierno, lo que mostró la crisis de gabinete es que no tienen a quién poner. Claro. O sea, no tienen a nadie.
O sea, digo, un poco más y ya le ponen a David Reynoso y al conejo oligarca de ministros. O sea, bueno, no tienen... Intentaron poniendo al radiodifusor. Sí, por eso digo, o sea, ya con Álvaro Rosero está un poco al nivel de cualquier influencer facho que anda circulando. Pero eso por es ahí. extraño, ¿no? Una élite, digamos, que ha tenido tantas oportunidades para formarse, para hacer sus posgrados dentro, fuera del país, en fin, es otro nivel, ¿no? Y pensar que no tienes gente realmente, no diré solamente con experiencia, bueno, que son jóvenes, no tienen trayectoria, pero que no tienen un acervo cultural mínimo, digamos, ¿no? Eso me parece a mí una decadencia muy fuerte también de la oligarquía, ¿no? Yo no creo sé. que ese es un muy buen punto. O sea, es decir, Sí. hay una decadencia, bueno, vos eres la experta en élites y sabes de eso, que yo sí creo que hay una decadencia de las élites en el Ecuador. O sea, que ya en estricto rigor no podrían llamarse Que ya con élites, Lazo ¿no? también O sea, como que se empezó a mostrar, pero bueno, él por lo menos tuvo esta iniciativa de de fundaciones para tener unos grupos que no le funcionaron al final. No le funcionaron para Es que nada. están muy Pero metidos en esa no. lógica global de que ahora o sea, por ejemplo, son élites muy desarraigadas nacionalmente. O sea, son élites que no están conectadas con el país, que están conectadas desde los negocios hasta su perspectiva de la política, con las dinámicas más bien transnacionales de la economía y la política, y en realidad conocen poco el país. O sea, pero además no solo el país, porque además yo digo, la conexión internacional que tienen es Miami. O sea, no son ni siquiera élites muy cultas. Recuerdo algo que eso sí es como muy de los que, como suele decir el Agustín Burbano, de los que nos drogamos con política, que nos fijamos en este tipo de temas. Pero no sé si ustedes recuerdan que además en medio de la campaña, una de las propuestas que lanzó Noboa fue que quería cambiarle el nombre de la Asamblea, el nombre según él, ¿no? Ajá, sí. El nombre de la Asamblea Nacional a Senado. Porque además su argumento era, primero, la tontería que significa decir eso, ¿no? Sí. Pero además, su argumento era que él cuando va a otros países y dice asamblea, nadie entiende lo que es la asamblea. Sí. Y yo decía, ¿cómo habrá ido a Francia? Pues a reunirse con Macron y cómo habrá hablado del Parlamento francés. Claro, que te muestra que además son unas élites que tienen una mentalidad absolutamente restringida del mundo, Entonces, y eso se evidencia precisamente en lo que estamos viendo. ¿A quién pone en realidad? Porque uno cuando se pregunta, sí, tienen cuadros, quizá uno o dos, pero no es que tienen muchos cuadros políticos tampoco. Entonces se ve una crisis muy, muy severa en ese nivel. Entonces yo no creo que se vayan a levantar. Y bueno, brevemente sobre lo que decías, yo creo que se abre una gran puerta, una gran posibilidad para que las izquierdas puedan canalizar esto con un proyecto sin abandonar la identidad política. O sea, eso me parece que es clave, porque no podemos entrar en esa lógica de hagamos amasijos raros ahí que ya han intentado y no han funcionado. Pero una izquierda abierta, democrática, etcétera, que permita que se aglutine a otros sectores, que no son necesariamente de izquierdas. Lo que vemos en la votación del no es que hay sectores liberales, democráticos, que no están de acuerdo con el autoritarismo de Noboa. Creo que está abierta la posibilidad, pero creo que hay un camino y un trabajo político súper largo. Sí. Mónica, ¿tú estás de acuerdo con lo que plantea David? Que hay un camino que ya está al menos abonado para posibles alianzas. Sí. Cito lo que dice David para mantener la identidad política, pero yo te sumo un aditamento. ¿Cuáles serían las estrategias para mantener este horizonte en común que se vio ahora? Sí, fíjate que claro que hay una posibilidad y creo que es una responsabilidad casi que histórica no dejar diluir esto. Porque si no se cosecha políticamente, la cosa se va a terminar, digamos, esfumando, y es hora de pensar en el país y poner el país por delante. Y creo que ese 60% sí me parece que si lo que votó fue en las 4 preguntas y también en darle paralelamente a Noboa, digamos, quitarle el respaldo, me parece que es el momento para leer bien ese mensaje y poder abrir un arco, digamos, me parece que un arco de la oposición mucho más amplio, más democrático, y que reúna, digamos, todos estos sentires, toda esta diversidad, una pluralidad muy grande, que además tiene gente muy joven. Aquí ha pasado, no sé si vieron el voto de los varones jóvenes, justo al contrario de lo que está pasando en el mundo y en algunos países de América Latina, hubo un voto de los varones jóvenes hacia el no. Sí, entonces eso nos está dando cuenta de que no todo está perdido. En otro lado, por ejemplo, Milei recibe el apoyo masculino joven, ¿no? Y aquí no es así. Entonces es un voto más o menos equitativo en cuanto a generación. Por lo tanto,
me parece que, digamos, esas estrategias que tú dices no son fáciles, pero hay que abrir el arco, hay que saber leer bien, hay que tener una agenda mucho más pragmática y plural cuando se intervienen estos sectores, como el que decía David, sectores que pueden ser democráticos, que no necesariamente son de izquierda, que son, qué sé yo, sectores inclusive empresariales, personajes reconocidos socialmente, y obviamente todas las organizaciones de base que se quieran sumar. Pero constituye una especie de un frente. Hay muchas experiencias en América Latina, ¿no? Desde Uruguay, pasando por México, por el propio Chile, ¿no? Y otros países también. Entonces hay que recoger de esas experiencias, tener una mirada más internacional. Veamos lo que ha pasado ahora para ganar en Nueva York. Esa agenda con ese discurso tan simple, pero tan convocante, porque le dio en donde a la gente le duele. Entonces, mira, alguien así lo puede hacer, una cosa muy, muy didáctica, digamos, no sin tecnicismos, sin mayores cosas, sino que va directo a la vena, ¿no? Y la gente apoyó ese proyecto de una persona que habría sido imposible antes en el contexto de Estados Unidos, ¿no? Entonces me parece que el aprendizaje de esas experiencias, ¿no? Más la generosidad que tiene nuestro pueblo, yo creo que les toca ahora a los líderes políticos, sobre todo, eso sí, tener esa apertura, ¿no? Esos liderazgos políticos, esas vocerías de poder tratar de definir estrategias viables en este país, sobre todo porque estamos yéndonos a la elección próxima, ¿no? Que es una elección local, y que ahí podrían tejerse alianzas, empezar a transitar ese camino, y eso creo que sí es una mayor responsabilidad de los liderazgos políticos, partidistas, mucho más fuerte que de la propia sociedad civil, sobre la cual no se puede poner una tarea de semejante envergadura, pero sabiendo que ellos se van a sumar como lo hicieron ahora en la campaña del no. Frente a semejante anhelo, hagamos un brindis para que así sea, porque salud, si no... Salud. Salud. David, ¿querías decir algo? Está difícil, sí. Lo que decía es que yo la impresión que tengo es que está pasando algo parecido a lo que pasó con la derechización de la sociedad ecuatoriana, de la política. Está pasando ahora por el lado de las izquierdas y de las posturas más democráticas, ¿no? ¿Qué es la tesis de que, para mí, la derechización ocurrió primero en la sociedad? Es decir, no había expresiones políticas que recojan ese sentimiento de derechas que empezó a crecer en la sociedad, ¿no? Entonces primero veías, y digamos, lo que ocurría es que provisionalmente escogían políticos, ¿no? O sea, Lasso es el mejor ejemplo. Lasso no era realmente un político que aglutinaba ese voto. La gente votaba porque era lo más cercano y obviamente era lo opuesto a lo que ese voto de derechas no quería, que era el correísmo. Pero ahora me parece que está pasando lo mismo, pero al inverso. O sea, el resultado de la consulta podría leerse quizá como el primer momento de este proceso. Está lo de Cuenca, que ya fue un aviso, el apoyo al paro, a pesar de todas las complicaciones que tuvo el paro, pero ahí ya se veían otras cosas también, sobre todo en los estudiantes, en las ciudades, en fin. Entonces tengo la impresión de que lo que está ocurriendo es que está emergiendo una especie de nueva perspectiva de izquierda en la sociedad, y los actores políticos están un poco más atrás. Es decir, como que la sabiduría de los actores políticos en este momento será actualizarse de modo que puedan ponerse a la altura de lo que está ocurriendo en la sociedad, inclusive en sus propias bases militantes. Lo del paro nacional demostró eso, al interior del propio movimiento indígena. O sea, las bases comuneras estaban exigiendo de sus dirigencias otra cosa. Entonces me parece que hay este retraso, ¿no? De las organizaciones políticas y las organizaciones sociales. Y creo que el gran reto que tienen de aquí en adelante, para que no se diluya, porque yo concuerdo con eso, esto puede dispersarse fácilmente, porque además no hay que perder, no hay que subestimar al enemigo, como se suele decir. La derecha tiene una capacidad de acción política, no un santa, digamos, pero una capacidad muy grande, y obviamente estarán pensando cómo desactivar todo esto, y cómo quebrarlo, y cómo romperlo. Entonces, en lo que quiero insistir es en que me parece que ahí las organizaciones políticas tienen que hacer un ejercicio autorreflexivo. Yo no digo autocrítico porque ya se ha gastado tanto esa palabra. Y nunca lo hicieron. Además. Pero al menos autorreflexivo para entender esto. Sí. Hay unas demandas en la sociedad que hay que asumir, ¿no? O sea, cosas como los derechos de la naturaleza, por ejemplo. Es una cosa que está, la problemática ambiental está, junto a un montón de gente
¿Cómo se convierte eso en una demanda general que tenga una politización? Porque también es eso, hay demandas que están muy en abstracto, que deben ser politizadas, no en el mal sentido, digamos, sino politizadas como convertidas en una posibilidad de poder de sectores que defienden causas como esas, por ejemplo. Me parece que estamos en esas, es lo que creo que... Claro, mira, por ejemplo, en Cuenca ese fue un consenso. O sea, ya es un consenso social y eso sí nadie le quita. O sea, ya a Cuenca ves la votación, pero también inclusive gente de centro, inclusive de derecha democrática, se sumaron al tema porque veían que es el agua, o sea, nuestras fuentes de agua o el descalabro, ¿no?, de la minería ahí. Entonces, sí es posible, digamos, convocar ese tipo de consensos, ¿no? Compas, estamos a nada ya de cerrar, pero antes quisiera comprometerlos a que nos visiten nuevamente para hablar sobre las élites. Ese diálogo que tuvieron ustedes, ¿no?, me pareció súper interesante para conocer las profundidades de las élites de este país. Así que están comprometidos para nuestro siguiente podcast. Y bueno, también quiero pedirles que porfa se dirijan a nuestra audiencia y les van a dar un pequeño mensaje de cuál es el rumbo político que tiene este país. Mensaje esperanzador, como ustedes quieran. Están las cámaras. A ver, yo diría que les agradecemos mucho, que les queremos mucho, que realmente nos han dado unas alegrías, digo, a toda la sociedad, a todo este campo democrático, porque creo que mucha gente luchó, mucha gente entró, hubo muchas vocerías plurales, y creo que eso nos da esperanza sobre todo en un momento muy difícil del país. Creo que estamos como nunca antes, como en el filo de la navaja. Eso quiere decir que nos mantenemos como un Estado, nación viable, digamos, o podemos fracasar en el intento. La cuestión de pues todo este gran problema de la inseguridad, que es muy, muy complejo, requiere realmente, más todos los otros problemas, evidentemente, del desempleo, la falta de crecimiento, etcétera, de la desigualdad y de la pobreza, requiere de tener una mirada mucho más generosa de parte de los partidos políticos, de los líderes políticos, de los líderes sociales, como para, digamos, poder recalibrar las fuerzas ahora, que hay una excelente oportunidad histórica y que ojalá se pueda confluir, ¿no?, con todos estos, digamos, resultados que se ha tenido en la consulta, todo este capital político que en efecto pueda ser para una transformación más democrática, con mayor unidad, con mayores consensos, para tener una viabilidad histórica, política, de llegar a, digamos, a sostener a nuestro país, no digamos solamente, digamos, lograr un desarrollo, no, estamos hablando de sostener y salvar a nuestro país. Creo que por ahí iría mi llamada. Gracias, Mónica. David. Y un agradecimiento profundo, ¿sí? Por toda la conmovedora victoria que nos dio el país en el domingo. Sobre todo por una razón, hay que agradecer porque este es un país que todavía defiende la democracia y defiende la dignidad. El triunfo del no en la consulta popular fue sobre todo un triunfo de la dignidad de este país. El país que rechaza a los demagogos, que rechaza a los autoritarios, que rechaza a las oligarquías y su falta de sentido de patria, y que además no se deja humillar. O sea, el país reaccionó frente a esta idea que tienen las oligarquías de que pueden comprarnos dándonos regalitos. Le enseñamos a Daniel Noboa lo mismo que a su padre, que no nos pueden comprar con unos cuantos regalitos, así que este país es digno y por eso tenemos que seguir festejando, celebrando, bailemos, emocionémonos y disfrutemos de este triunfo. Y organizarnos. Está pendiente. Compas, hemos finalizado este podcast. Gracias a David y a Mónica por este enriquecedor diálogo y análisis. Nos vemos en un siguiente episodio para hablar de consulta, constitución y otros demonios. Chao, chao. Gracias. Antes de olvidarlo, queridos amigos y amigas, les pedimos que por favor se suscriban a nuestro canal, que den like, pero que también nos sigan en nuestra cuenta de TikTok, que es El Cuarto de Atrás UCE. Nos vemos. Chao. Gracias.